quisiera invitarles a leer en esta parte, en Génesis 37, versículo 12 hasta el final. Génesis 37, versículo 12 hasta el final. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. He aquí viene el soñador, el hebreo literalmente es el Baal de los sueños, el señor de los sueños o el amo de los sueños. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad. Y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hasta aquí la lectura. Bueno, la vez pasada vimos en los primeros 11 versículos de este capítulo que Dios dio, o Jacob dio una túnica de colores a José, y también que recibió sueños de Dios. Y la túnica de colores representaba el insignia del primogénito y la promesa de una herencia, de la doble porción en la herencia. Y los sueños eran un llamado de Dios a José para su destino de ser fructífero, de proveer alimento a mucho pueblo y vida a mucho pueblo. Y dijimos que Dios te ha bendecido y te ha dado una herencia eterna, si tú eres creyente. Si tú has puesto tu fe en el Señor, lo tienes todo. Si no eres creyente, no tienes nada. Si no eres creyente, no tienes nada. Todo lo que tienes o crees tener
te va a dejar al pasar de este mundo, ¿no es cierto? Ayer falleció trágicamente el expresidente Sebastián Piñera, y tenía varios miles de millones de dólares. Ni uno se llevó con él. Todo queda acá, sus amigos, sus relaciones, y se va solo. Si tú no eres creyente, todo lo que quieres tener, lo vas a perder. No es tuyo. Es solo por un poco de tiempo. Si tú eres creyente, lo tienes todo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Eres coheredero con Cristo, heredero de Dios, y hay una herencia tuya, inmarcesible en los cielos, reservada para ti. Lo tienes todo, por la gracia de Dios. Ahora, entonces, la túnica dice que si tú eres creyente, eres heredero de todo. Y también los sueños dicen que hay un llamado de Dios a que sea fructífero. Como dijo el Señor, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Permanezca más allá del sol y las estrellas. El Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tu fruto no pasará si tú llevas fruto en Cristo. Los cielos y la tierra van a pasar, pero tu fruto va a permanecer. Va a permanecer para siempre. Ahora, esos son los llamados de Dios para ti entonces. Dios te ha dado, si tú eres creyente, una herencia eterna, y Dios te ha llamado a ser fructífero. Pero hay una respuesta que se requiere de ti para que tú lleves ese fruto al que Dios te llamó. El llamado de Dios al servicio es condicional, en toda la Escritura. Si tú recibes ese llamado por fe y tú alcanzas las promesas por fe. Si tú no respondes en fe, no vas a ser fructífero. Dicho de otra forma, el grado en que sea fructífero, el grado en que lleva fruto, la medida del fruto de tu vida, la medida del impacto que tu vida haga para la eternidad, va a depender de tu respuesta de fe. Siempre es así. Fíjate que en la Biblia hay numerosos casos de personas e incluso de pueblos que recibieron el llamado de Dios y que fallaron por causa de incredulidad. Por ejemplo, al comienzo del libro de Samuel está el profeta Elí. El profeta Elí había recibido un llamado de Dios en su ancestro, que era Aarón, quien fue escogido de todas las tribus de Israel para ser el sacerdote de Dios. Y sin embargo, Elí no actuó con la valentía de la fe, no actuó en fe, no fue fiel al llamado de Dios. No fue fiel para impedir que sus hijos despreciaran a Dios. No fue fiel para impedir que sus hijos tomaran la porción de Dios de los sacrificios y se la reservaran para ellos. No fue fiel para impedir que sus hijos adulteraran con las mujeres que guardaban el tabernáculo, que estaba en ese momento en Silo. No fue fiel. Y entonces vino un varón de Dios y le dijo al profeta Elí, yo había dicho que tú ibas a andar delante de mí para siempre en el servicio sacerdotal, tú y tu casa. Y después le dice, nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieran en poco, los que menospreciaren, serán ellos tenidos en poco, serán ellos menospreciados. Les leo ese versículo. Yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Yahvé, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, que es la casa de Aarón, cuando estaba en Egipto? Aarón fue escogido en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre toda la ofrenda de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? La parte principal siempre era de Dios. Ellos tomaron lo que era de Dios para sí. Por tanto, Yahvé, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Ese eran los sueños de Aarón. Ese era el equivalente a los sueños de José. El llamado a servicio de Aarón y de la casa de su padre. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Yahvé, nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.
ellos van a ser despreciados. Así que el llamado a servicio y a fruto es siempre condicional. Otro ejemplo del Antiguo Testamento, en ese mismo tiempo del profeta Samuel, estaba el rey Saúl. Y el rey Saúl fue llamado por Dios, fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Pero el llamado es ese, los sueños de fruto son ese, pero que se cumple o alcance su destino o no depende de si su respuesta sea fiel. Fidelidad movida por fe. Fe que lleva a obediencia, fe que lleva a fidelidad. Si no hay una respuesta de fe, entonces la persona queda descalificada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una ocasión, Saúl estaba en guerra contra los filisteos. El profeta Samuel le había dicho, espera 7 días a que yo venga y ofrezca el sacrificio y después irás a la guerra, después de implorar el favor de Yahvé. Pero el profeta Samuel demoraba su llegada. No es que llegara tarde, llegó al final, pero Saúl veía como todo el pueblo desertaba y estaba perdiendo el pueblo. Entonces, en sus palabras, él dice que él se esforzó y ofreció el sacrificio. Profundo error, grave error. Los únicos que pueden acercarse a Dios son los que Dios hace acercarse a Dios. Dios es santo y es terreno santo. Y es un profundo error. De hecho, el rey Usías, de que hablaba nuestro hermano Luis, la razón de que murió leproso fue de que se acercó al templo a ofrecer un sacrificio y solo los sacerdotes hijos de Leví podían ofrecer el sacrificio. Porque solo los que Dios hace acercarse así son los que pueden acercarse. De otra forma es una temeridad enorme. Y por eso la lepra apareció en su frente y los sacerdotes vieron la lepra en su frente y lo apresuraron a salir del templo y él mismo se apresuró porque se dio cuenta que Yahvé lo había herido. Saúl hizo lo mismo. Saúl se apresuró y ofreció el sacrificio, pero solo los sacerdotes ofrecen sacrificio. Y entonces Samuel le dijo, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Yahvé, tu Dios, que él te había ordenado? Y mira, pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Las pruebas de nuestra fidelidad nos llegan sin aviso. Solamente en el colegio y en la universidad te avisan las pruebas, aunque a veces hay controles de sorpresa. Pero las pruebas de Dios son todas sorpresas. Era una prueba y Saúl no lo sabía. Lo supo cuando falló la prueba. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón. Ahora Yahvé, tu Dios, te habría ordenado. Ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Era el llamado que tenía Saúl. Pero ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual hará conforme a su corazón, el cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te ha mandado. Bueno, voy a avanzar porque el tiempo vuela. El llamado a fruto siempre es condicional. Y solamente menciono un caso más. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo está seguro de su salvación. Pero el apóstol Pablo sabe que el llamado a servicio es condicional. Entonces él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aplico disciplina. Disciplino mi vida. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces se requiere fidelidad. Esa es la observación que quería hacer. El llamado de Dios es condicional y se requiere una respuesta de fe y de fidelidad movida por esa fe para alcanzar las promesas. Las promesas se reciben por fe y se alcanzan por fe, siempre. El Nuevo Testamento, en el mensaje a Filadelfia, el Señor dice a esa iglesia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El profeta Samuel tomó la corona de Elí. El rey David tomó la corona del rey Saúl. La segunda generación tomó la corona de la primera generación, de la que salió de Egipto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces se requiere fidelidad. Y en este pasaje, el pasaje de Génesis 37, nos habla de la fidelidad de Dios. Entonces hay 3 imperativos que yo quisiera considerar en los minutos que tenemos.
tres llamados que el pasaje nos hace. Primero, el pasaje nos llama a ser fiel aunque la fidelidad nos ocasione persecución. Sé fiel con persecuciones. Segundo, el pasaje nos llama a ser fiel aunque la fidelidad nos haga blanco del engaño. Sé fiel aunque seas blanco del engaño. Y tercero, el pasaje nos llama a ser fiel con persecuciones y aunque seamos blanco del engaño, porque Dios obra su plan para nuestra bendición y para hacernos bendición a través de las persecuciones y a través del engaño. Está dentro de su plan. Entonces vamos al primero. Sé fiel con persecuciones. El pasaje destaca la fidelidad de José. Donde leímos ayer, José es mostrado como una persona fiel en medio de hermanos infieles. Tenía 17 años cuando apacentaba las ovejas con sus hermanos y estaba con los hijos de Bila y Silpa, mujeres de su papá, eran mujeres concubinas, e informaba a José la mala fama de ellos. Entonces él era fiel en contraste de sus hermanos infieles. Y él daba testimonio de que las obras de sus hermanos eran injustas a su padre. Y nos recuerda las palabras del Señor: el mundo no puede aborrecerlo a ustedes, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio que sus obras son malas. La fidelidad de José. Ahora, después viene en la sección que leímos el mandamiento que Jacob le da. Le dice, Jacob le dice: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Ahora, era un envío riesgoso. Israel le dice: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta. El texto literario muestra el riesgo de ese envío. Y José corre riesgo al ir a ese envío. Esto que acá, cómo están las ovejas y cómo están tus hermanos, mira cómo está la shalom o la paz de tus hermanos y cómo está la shalom o la paz de tus ovejas. Y en la primera parte nos había dicho que los hermanos de José no le podían hablar pacíficamente, literalmente no le podían hablar para shalom. Los hermanos de José lo aborrecen. Los hermanos de José lo envidian. Y Jacob lo envía solo a ver por la shalom de ellos cuando ellos no le pueden hablar en shalom. Además, Israel los envía a Siquem. Tus hermanos apacientan la oveja en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y Siquem era el lugar donde hace poco tiempo atrás 2 de los hermanos de José habían hecho una masacre, habían asesinado. Habían asesinado a Amor, habían asesinado a Siquem, habían asesinado a todo un pueblo, lo habían hecho con engaño. Esos 2 hermanos que habían asesinado a todos, que eran Simeón y Leví, no se habían arrepentido nunca de la masacre que habían hecho, nunca de esos asesinatos, eran asesinos. Cuando Jacob muere, antes de morir, dice: Simeón y Leví, armas de iniquidad son sus manos. Y dice: mi alma no entre en su consejo, porque en su ira mataron varón, desgarretaron toro, asesinaron con engaño. Y entonces Jacob lo envía, quizás irresponsablemente, ingenuamente al menos, a ver a sus hermanos, 2 de los cuales ya tenían antecedentes criminales, los cuales lo aborrecen y los cuales le tienen envidia. Bueno, y a todo esto, frente al riesgo de esto, y José no podía desconocer esto, seguro que él sentía la falta de paz de su hermano, seguro que él sentía el aborrecimiento de su hermano, pero él responde: heme aquí, la fidelidad riesgosa de José. Sé fiel aunque tu fidelidad te acarree persecución. Bueno, quiero notar que es el llamado de Dios y la fidelidad de Dios lo que ocasiona la persecución y la oposición y la traición de los hermanos. Es el llamado de Dios. Porque fíjense que cuando José también muestra su fidelidad en que llega a Siquem y no están los hermanos. Y se podría haber ido de vuelta fácilmente y decir: no los encontré, fui a Siquem, recorrí todo Siquem y no estaban. En lugar de eso, anda errante por el campo
Y cuando un hombre le pregunta, ¿qué buscas?, él dice, busco a mis hermanos. Y camina 20 kilómetros más para buscar a sus hermanos que habían ido a Dotán. La fidelidad de José. Y la enemistad de los hermanos es motivada principalmente por el llamado de Dios y por la herencia de Dios. Porque cuando ellos lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarle y se dijeron el uno al otro, y aquí viene el Baal de los sueños, el soñador de los sueños. Ellos habían erróneamente interpretado los sueños, y aquí viene el soñador, dice nuestra versión, habían interpretado erróneamente los sueños de José como sueños de supremacía. En realidad eran sueños de bendición para ellos mismos, pero como ellos lo interpretaron, pensaron que él iba a ser la cabeza. Y entonces el plan que hacen es para impedir los sueños. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Quieren matarlo para reírse de sus sueños, para decir sus sueños fracasaron, hicimos fracasar sus sueños, pero resulta que sus sueños eran el llamado de Dios. Entonces, eso mismo pasa con los creyentes. El mundo percibe que Dios te ha amado. El mundo percibe que tienes una relación con Dios. El mundo percibe que tienes un llamado de Dios. Y el Señor dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo escogí del mundo, por esto el mundo os aborrece. La razón que José fue odiado fueron los sueños que Dios le dio y la túnica que representaba su herencia, que Dios también le dio. Esa fue la razón. La razón que complotan es porque dicen, he aquí viene el Baal de los sueños. Matémoslo y veamos qué será de sus sueños. Y la intención es asesina, lo quieren matar. Lo aborrecen al punto de querer matarlo. Y además, una vez que se aproxima, lo primero que hacen es quitarle la túnica. Lo primero que hacen es sacarle la túnica. La túnica que representa la herencia de José. La doble porción de la herencia, su primogenitura. Es lo primero que hacen. Entonces lo que dice este pasaje es que el llamado de Dios para nosotros, que hemos creído en Él, y que hemos recibido todas las cosas. El llamado de Dios para los creyentes que son los herederos del mundo y de todo lo que tienen. Ese llamado concita la enemistad del mundo, concita el odio del mundo, el aborrecimiento del mundo y la envidia del mundo. Y esa enemistad de los hermanos hacia José se debe específicamente a que Dios ha llamado a José. A eso se debe. Esa es la razón. Hay una razón espiritual detrás de eso. La razón espiritual es la enemistad del mundo hacia Dios. Entonces, el llamado acá es imitar a José en su fidelidad a pesar de la enemistad del mundo, que en realidad es una enemistad contra Dios. Bueno, paso al segundo imperativo del pasaje, y el segundo imperativo del pasaje sería decir que tú seas fiel a Dios, nos llama a fidelidad, porque fidelidad y fe es la única forma de alcanzar las promesas. Que seas fiel a Dios a pesar de que seas blanco del engaño. Bueno, en este pasaje estos hermanos toman a José y lo echan a la cisterna, y el verbo hebreo que se usa para echar es un verbo terrible, porque es un verbo que se usa de disponer de un cadáver. Toda su intención es matarlo. Cuando lo ponen ahí, la intención es que se muera de sed, que se muera de hambre, que se muera de frío, está sin la túnica, está sin agua porque la cisterna no tiene agua, está sin comida porque incluso la comida que trajo la tienen ellos. Y ahora dice, venid y matémosle y echemos la cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y después ellos mismos se sentaron a comer pan. Ahora, el español tradujo acá distinto los verbos, pero es el mismo verbo. Alguna mala bestia lo devoró, se sentaron ellos mismos a comer pan. Devorar y comer son el mismo verbo hebreo. Y lo que el escritor sagrado nos dice acá es que ellos son las malas bestias que lo devoraron. Ellos son las malas bestias. Algunas malas bestias lo devoró y ellos son los que devoran. Ellos se comen la comida de José. José tiene hambre y está en el pozo, tiene sed, no tiene agua, tiene frío, no tiene la túnica, y ellos se sientan fríamente a comer. Ellos son las malas bestias. No te sorprenda
si personas cercanas a ti, por odio hacia Dios, te aborrecen a ti y se te vuelven malas bestias en contra tuya. Malas bestias. Bueno, el segundo punto era, no te sorprendas y sé fiel a pesar de que los injustos usen el engaño. Porque una vez que esto ha ocurrido y se deshacen de José, entonces lo único que queda es engañar. Y entonces lo que hacen es tomar la túnica y la llenan de la sangre de un cabrito y se la envían a su papá diciendo, reconoce si esta es la túnica de tu hijo o no. Y el libro de los Salmos muchas veces habla del conflicto de los justos con los injustos. Y el libro de los Salmos dice que boca de hombre engañador y de hombre mentiroso se ha abierto contra mí. Y el Señor enfrentó esa posición y la mentira de los injustos y las calumnias de que fue objeto. Y esa es lo que ocurre aquí. Entonces este pasaje nos dice que tú seas fiel a pesar de que tu fidelidad te ocasione el llamado de Dios y tu fidelidad te ocasione la persecución de los injustos y a pesar de que seas blanco del engaño. Y por último quisiera pasar al tercer punto, que es que es esto mismo, que seas fiel al Señor con persecuciones y que seas fiel al Señor a pesar de que seas blanco del engaño, porque Dios usa esas persecuciones de los injustos y el engaño de los injustos para cumplir su propósito en ti, para hacerte bendición. No está más allá del plan de Dios. Dios es soberano. Y en este pasaje pasa que José es entregado por su papá, porque su papá peca de ingenuo y quizás de irresponsable, cuando lo envía a los hermanos, dos de los cuales ya han asesinado y que lo aborrecen y lo envidian. Y a Siquem, en lugar del asesinato. Este pasaje dice que los hermanos entregaron a José por odio, por aborrecimiento y por envidia. Y este pasaje dice que Dios entregó a José para cumplir su plan. Y lo que pasa es que este pasaje está lleno de indicaciones de la soberanía de Dios. Fíjense que cuando llegó José a Siquem, entonces no están los hermanos. Y aparece un hombre misterioso, un hombre que no es mencionado por nombre, no sabemos quién es. Aparece en la historia y después desaparece. Un hombre que no está relacionado a la familia. Un hombre que estuvo con los hermanos, que escuchó lo que hablaron entre ellos cuando dijeron vamos a Dotán. Un hombre que encuentra a José errante por el campo. Un hombre que toma la iniciativa y se acerca a José y le pregunta qué busca. Y un hombre que cuando José le dice, busco a mi hermano, dice, fueron para Dotán. ¿Cuál es la probabilidad que esas 5 cosas que acabo de mencionar sean por chance? Yo hice un cálculo matemático muy simplificado. Supongamos que cada una de las cosas que dije tuviera probabilidad de tirar una moneda 50 y 50. Es menos que eso, estoy sobreestimando la probabilidad. ¿Sí? Pero esas 5 cosas, que hubo una persona que lo escuchó hablar, no relacionada a la familia, mientras ellos planificaban en Siquem. Estaba cerca, lo escuchó hablar, decir que iban a Dotán. Encontró a José vagando errante en el campo. Se acercó a José y tomó la iniciativa y le pregunta qué busca. Y después le dice la información que vamos a Dotán, 5 cosas. La probabilidad de 5 cosas seguidas en probabilidades es 0,5 elevado a 5. Me da un 3% aproximadamente. Entonces la posibilidad de que esto sea providencial es un 97% y la estoy subestimando porque sobreestimé el 50% la probabilidad de cada uno por separado. La soberanía de Dios. Dios entregó a José. Los malvados lo entregaron, o sea, Jacob por irresponsabilidad. Los hermanos por odio. Dios por su bondad. Dios porque era la forma en que cumplía su propósito en José. Es como similar a lo que dice el Nuevo Testamento de la muerte de Jesucristo. Pilato sabía que le habían entregado por envidia, porque lo aborrecieron. Sabía que estaban mintiendo, que los testigos eran falsos. Dijo, es inocente, yo soy inocente de la sangre de este justo, es justo. Todos los que lo enjuiciaron dijeron que era justo y sin embargo lo condenaron a muerte. Y el Nuevo Testamento dice, Dios lo entregó.
Dios lo entregó. Del Nuevo Testamento dice, Él se entregó a sí mismo y también dice, Dios lo entregó. Y las motivaciones eran totalmente distintas. Y todas confluyeron en una misma historia. Así aquí. Así en toda nuestra vida. Así es toda nuestra vida. Las cosas que los inicuos nos hacen, actuando como malas bestias contra nosotros. A veces nuestros propios hermanos según la carne. La forma que los inicuos nos hieren, concentrados de veneno. Está todo dentro del plan de Dios para ti. Está todo dentro del plan de Dios para ti. Dios hace su obra a través del ataque injusto, malvado, de malas bestias, de los inicuos, de tus hermanos. Dios lo hace así. Y después hay otra cosa más que nos hace ver la soberanía de Dios acá, porque está todo bajo su control. Una vez que José estaba en la cisterna, los hermanos están decididos a asesinarlo, una mala bestia lo devoró, eso es lo que vamos a decir, ese es el plan, lo asesinamos y resulta que Rubén providencialmente lo libra de sus manos. Quizás el mayor, y se siente especialmente responsable el hermano menor, quizás actúa por una conciencia culpable, quiere congraciarse con su papá. Hace poco él ha cometido incesto y ha profanado el lecho de su padre, acostándose con una de las 4 mujeres de su papá, con la sierva de Raquel. Cualquiera haya sido su motivación, dice, no derraméis sangre. Y están comiendo pan. Y de nuevo, ¿cuál es la probabilidad que justo cuando están comiendo pan y están viendo qué hacer, viene una caravana de mercaderes? Y entonces Judá dice, ganemos plata. ¿Qué provecho económico hay en que lo matemos? Ganemos plata en la pasada. Y lo vendieron como esclavo. 20 monedas de plata. Había 10 hermanos, 2 monedas de plata para cada uno. Por vender a su hermano. Y entonces, justo venía ahí. Qué casualidad. No hay ninguna casualidad. Hay una mano poderosa, todopoderosa y sabia y amante, orquestando toda la situación para llevar adelante el plan de los sueños de José. Y resulta que estas personas, al oponerse a ese plan, se vuelven los instrumentos involuntarios del cumplimiento de su plan. Porque los hermanos lo llevan a Egipto al venderlo para allá. Pero José después dice, ustedes no me enviaron acá, Dios me envió acá. No quiere decir que ustedes no lo han hecho, sí lo hicieron, pero había alguien más grande que ustedes que me estaba enviando a Egipto. Para hacer lo que veis hoy día, para preservación de mucho pueblo. Y cuando llega a Egipto, dice acá el último versículo que leímos, los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Y de nuevo en este corto versículo está la soberanía de Dios. Dios lo pone en la casa de Potifar. No va a ser un esclavo común. ¿Cuáles eran las probabilidades de que llegara a ser el mayordomo principal de la casa de Potifar, oficial de Faraón? Muy poca, un esclavo hebreo, pero Dios estaba con José y Dios lo prosperó y Dios prosperó todo lo que hizo y bendijo todo lo que estaba bajo su mano. La mano de Dios con José. Entonces este pasaje nos dice, primero, una observación. Dios te ha hecho promesas de fruto, pero para alcanzar esas promesas tienes que mezclarlas con fe. Tu respuesta de fe determinará si tu vida será fructífera o no. Hubo muchos que recibieron promesas de fe y no fueron fructíferos. Y vemos, dice Hebreos, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Fidelidad motivada por fe. Eso es lo que hará que el llamado de Dios para ti, su llamado a servicio para ti, se cumpla. Y que tu fruto sea permanente. Y entonces este pasaje nos llama a ser fieles al Señor, porque es la forma de alcanzar las promesas. Nadie alcanza las promesas sin fe. Las promesas se reciben por fe y se apropian por fe y se conquistan por fe y se poseen por fe. Sé fiel al Señor aunque tu fidelidad te provocará persecución. El Nuevo Testamento dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Es un hecho. El Señor dijo, si a mí me han aborrecido, también los van a aborrecer a ustedes. No se extrañen si el mundo los aborrece.
Y el Nuevo Testamento dice que Cristo fue aborrecido porque el mundo aborrecía a Dios su Padre. Él dijo, yo he venido de Dios y ustedes me aborrecen, ustedes me deshonran. Y la razón era esa. Y además, y el Antiguo Testamento proféticamente decía, los denuestos de los que te vituperaban a ti, de los que vituperaban al Padre, cayeron sobre mí. Sé fiel aunque tu fidelidad te haga blanco del engaño de los impíos, de los injustos. Porque Dios usa la persecución de los injustos y aún el engaño de los injustos para bendecir su pueblo. En el caso de José, ese engaño hizo que José llegara vivo a Egipto. Y además Dios usualmente hace más de una cosa a la vez. Y Dios estaba disciplinando a otros de sus hijos. Porque estaba disciplinando a Jacob, al papá de José. Jacob había usado una piel de cabrito para engañar a su papá Isaac ciego, cuando le dijo, yo soy Esaú, tu primogénito, para obtener la primogenitura. Isaac no podía ver y lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos velludas son las manos velludas de Esaú. Y obtuvo la primogenitura por engaño, engañando a su papá ciego. Y ahora sus hijos lo engañan a él. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios en su bondad disciplina a sus hijos. Preservó la vida de José a través de ese engaño y disciplinó a Jacob. Sé fiel al Señor. Que ninguno tome tu corona. Hay un llamado específico de Dios para ti. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Responde con fe. Responde con fidelidad. Responde con fe y persecuciones. Responde con fe y ataque del engaño. Y hazlo así porque Dios usará esas persecuciones y ese engaño para cumplir su propósito en ti. El Señor bendiga a cada uno.